Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios, iglesia más que vencedora. El tema de esta noche es forja una relación viva con Jesús. Nos preguntamos, ¿quién te gobierna? Si te gobierna los 10 mandamientos o gobierna la gracia tu vida. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 17 hace mención, dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Dos cosas tenemos, uno es la ley y la gracia. La gracia vino por medio de Jesucristo. La cruz le puso término ya a la ley. La ley ya no está vigente, ya cumplió su propósito. Ahora, esta ley, dice la escritura, Juan, que fue dada por medio de Moisés, y que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Algunos dicen como si la Biblia es la palabra de Dios, y cierto que la Biblia es palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no todo es la palabra de Cristo. Eso tenemos que entender, hermanos, que si bien desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la palabra de Dios, pero en esta palabra de Dios hay pactos. El pacto de Moisés y el pacto de Jesucristo, que son dos pactos diferentes. El pacto de Moisés es condicional. Para que Dios pueda bendecir al hombre, el hombre tenía que hacer algo. Tenía que cumplir las regulaciones, las reglas que Dios había establecido. Y el pacto de Jesucristo es diferente. Amén, no está basado en regulaciones, es un pacto incondicional, es un pacto donde se muestra el amor de Dios, es un pacto que está basado en una relación. ¿Y acaso la ley no es de Dios? Cierto que la ley fue dada por Dios. La carta de Gálatas 3:12 dice que la ley no es de fe. La ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces mire que este texto está hablando que la ley dice que el que hiciere. La ley no está diciendo el que cree, sino el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. La ley dice que el que hiciere vivirá, pero Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá, por lo que cree, no por lo que hace. Entonces, hay diferencias notables entre ambos pactos, en el pacto de la ley y en el pacto de la gracia. El tema que estamos tratando dice que tenemos que forjar una relación viva con Jesús, no con la ley. José, un hombre de Dios que habla el libro de Génesis, este hombre fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes ismaelitas, se lo llevaron a Egipto y estando en Egipto fue vendido como esclavo. Un oficial del faraón llamado Potifar lo compró a él y se lo llevó a su casa y él ahí empezó a trabajar, José. Y este oficial de faraón vio que José, algo que lo distinguía de los demás esclavos, era que donde José ponía su mano todo prosperaba. Fue así que este oficial lo nombra como el mayordomo de su casa. Le dijo, todo puedes disponer menos pues a mi esposa.
¿Qué ocurrió? Que la esposa de Potifar sintió atracción por él y empezó a coquetearlo, se empezó a regalar ante este hombre, ante José. Y un día preparó todo el escenario para que José pueda estar con ella. Y cuando ella le pide esto a José, José lo que hace es expresar estas palabras: ¿cómo podría yo cometer este mal? Pecaría contra Dios. Eso es lo que expresó José. Mire, que José pudo expresar estas palabras sin el conocimiento de la ley. La ley vino 400 años después de José, vino recién la ley. La pregunta sería: ¿de dónde sacó José este conocimiento? ¿De dónde sacó José este conocimiento respecto al adulterio, respecto a unirse con una persona casada? Eso era malo ante los ojos de Dios. Eso no se lo enseñó la ley. La ley no puede ser retroactiva. ¿De dónde entonces sacó este conocimiento José? ¿De dónde él pudo ver de que eso era malo ante los ojos de Dios? La ley no se lo dijo, porque la ley vino 400 años después de José. ¿Y saben de dónde sacó este conocimiento José? Lo sacó de su relación con Dios. Él tenía una relación con Dios. Su vida giraba alrededor de Dios. Él se despertaba en el día y lo primero que estaba pensando era en Dios. Y cuando cerraba sus ojos, Dios estaba en su mente, en su boca estaba Dios con él. Él hablaba con Dios. Él hablaba de Dios también con los demás. Ahí en su trabajo hablaba de Dios. Era un hombre que tenía una relación con Dios. Eso era lo que lo hacía distinto al resto de los que estaban en esta casa de Potifar. Y él sabía que Dios estaba con él. Así como Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. José también sabía que Dios estaba con él. Él caminaba con Dios, andaba con Dios, hablaba con Dios y hablaba de Dios también. Eso es una relación. Esta relación no le podía dar la ley. La ley era unas frías tablas de piedra. Eso no te da la ley, esta relación. Lo que te da la ley es obligación. Siempre la ley te va a decir: haz esto, o esto te va a demandar hacer. Dios no es un Dios legalista, eso tenemos que entenderlo, que nuestro Padre, nuestro Dios no es un Dios legalista. Él no está diciendo: a ver, tienes que servirme, tienes que adorarme, tienes que leer tu Biblia, tienes que hacer esto o aquello. Ese no es el Dios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una relación con Él. Pero mire, hay muchos predicadores, pastores que hablan en las iglesias, les dicen a los esposos que amen a sus mujeres y que les enseñen a someterse a ellos. Pero a veces no completan la frase, porque el versículo ahí nomás no termina. Efesios 5, 25. A las esposas le dice: sométanse a sus maridos como al Señor. Y a los maridos les dice: amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
el énfasis de este versículo no está en que el creyente ame a Cristo. El énfasis que está hablando este texto es que Cristo amó a su iglesia. No cambiemos el orden. Cristo amó a su iglesia. No dice creyentes, amen a Cristo. Sería distinto. Pero el texto está haciéndonos, el énfasis de este versículo es que está diciendo, Cristo amó a su iglesia. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces mire que Juan logra entender algo importante, el amor de Dios hacia su vida. Y eso es lo que tú tienes que entender. Lo que tienes que entender primero es el amor de Dios hacia tu vida, no tu amor hacia Él. Esa es una consecuencia de haber entendido el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, el amor que Dios tiene para tu vida. Si tú empiezas a entender ese amor de Dios que es constante, que es incondicional, que es eterno, si tú empiezas a entender eso, entonces va a empezar a brotar, va a empezar a fluir, ¿qué cosa? Ese amor por tu esposa. Si tú no entiendes realmente el amor de Dios por ti, no va a brotar ese amor por tu esposa. Empezará a brotar en la medida que entiendas realmente el amor de Dios por tu vida. Y eso es lo que está poniendo el énfasis. Dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Les está pidiendo primero que entiendan el amor de Dios hacia ellos. Todo lo que hacemos bajo el nuevo pacto de la gracia brota de una relación de amor con Jesús. Eso entiéndelo, hermano. Todo lo que tú haces bajo el nuevo pacto de la gracia brota de una relación de amor con Jesús. Si tú empiezas a entender el amor de Jesús, y eso tiene que ser día a día, hermano. No es que hoy día entiendo de que sí, Él ha dado mi vida por mí en la cruz, derramó su sangre preciosa, se entregó en sacrificio vivo, santo, agradable por mí. Eso tiene que ser una vida de día a día, entender ese amor, esa grandeza de ese amor expresado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la grandeza del amor de Dios. Eso, si tú vas entendiendo, vas conociendo ese amor de Dios hacia tu vida, lo que va a empezar a fluir, va a empezar a brotar ese amor de Dios por tu esposa. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí en ese pasaje. El viejo pacto de la ley, el pacto de la ley que era un pacto vacío de relación. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cuando llegó al monte del Sinaí, este pueblo declaró algo que fue decisivo para que Dios pueda darles la ley? Dijeron, todo lo que ha dicho Jehová lo haremos. Esto fue una expresión de orgullo. Con esta expresión ellos presumieron de su capacidad por cumplir algo que todavía no habían oído. Ni siquiera habían oído la ley, estaban diciendo, danos
danos esa ley que nosotros la cumpliremos. Eso ellos presumieron de su capacidad por cumplir la ley. Y Dios, a partir de ese momento, Él guardó distancia del pueblo de Israel. Se apartó Dios del pueblo de Israel. Estaba unido todavía porque Dios les sabía, mira que a pesar de las murmuraciones, las quejas, Dios estaba con ellos, les envió, se quejaron por pan y Dios les envió el maná del cielo, se quejaron de agua y Dios abrió de la roca, salió agua. Aún a pesar de todas estas quejas, Dios estaba con ellos. Pero cuando ellos dijeron, todo lo que ha dicho Jehová, eso lo haremos. A partir de ese momento, Dios guardó distancia con el pueblo de Israel. Dice que el monte se estremeció, fue sacudido el monte. Y Dios le dijo, ¿sabe qué? A Moisés, dile al pueblo que cualquiera que tocare este monte, o pisare los límites de este monte, sea animal o sea hombre, morirá. Dios a partir de ese momento guarda distancia del pueblo de Israel. Y guarda distancia porque ellos presumieron de su capacidad por cumplir la ley. Y se estremeció, dice este monte, el Sinaí se estremeció, salía humo, dice un humo como sube el humo de un horno. Se estremeció, se agitó el monte y había relámpagos, truenos, oscuridad. El pueblo empezó a temblar, tanto así empezó a temblar que le dijo a Moisés, háblanos tú, pero que no nos hable Dios, porque si Él nos habla, nosotros vamos a morir. Eso era el monte de Sinaí, que es distinto al monte de Sión que hablan las Escrituras. En las Escrituras habla del monte de Sión. Es el monte que el Salmo dice, es el monte que eligió Dios. Ese es el monte que eligió Dios. Dice, monte de Sión, monte de alabanza. Siempre hemos cantado esas canciones. Dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve y que permanece para siempre. Este monte tipifica pues la obra terminada de Jesucristo, porque Sión es lugar agrietado, lugar de sufrimiento, de dolor, donde fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno elige o estar en el monte del Sinaí o en el monte de Sión. Tú eliges, hermano. El monte del Sinaí era de distanciamiento. Dios se apartó del pueblo de Israel. Pero el monte de Sión es un monte de liberación, de restauración, de unidad con su pueblo. Dios se une con su pueblo en este monte de Sión. Amén. También dice que la iglesia nació en el monte de Sión, en Jerusalén. La iglesia no nació en el Sinaí. La iglesia nació en el monte de Sión. Este monte de Sión se halló en Jerusalén, hermano. ¿Dónde estamos edificando nuestras vidas? Algunos lo están haciendo en el monte del Sinaí. Es un monte de distanciamiento. El monte de Sión es un monte de relación, de unidad con Dios.
Amén. ¿Dónde estamos echando nosotros nuestros fundamentos? De repente estás echando el fundamento en el monte equivocado, en el monte del juicio, en el monte de condenación. Tú tienes que mirar el nuevo monte, el monte de Sión, monte de alabanza, dice un salmo, monte de Sión, monte de alabanza, el monte que Dios eligió. Amén. Es un monte de relación. Ese es un monte de relación. No es un monte de juicio. Amén. Dios está pidiendo que nosotros forjemos una relación viva, pero con Jesús. Es el monte donde hemos dicho que este monte de Sion tipifica la obra terminada de Cristo. Ahí tenemos que poner nuestra mirada. Así como José mantenía una relación con Dios. Y como mira, Dios le empieza a revelar a este hombre, le empieza a dar conocimiento, como lo dice pues un profeta Ezequiel, que pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Esas son profecías, hermano. Y Dios nos habla internamente, nos habla a través de la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miremos siempre la obra de Jesucristo. Si tú quieres tener gracia y verdad, no lo vas a encontrar eso en el monte del Sinaí. Gracia y verdad están en el monte de Sión, en la persona de Jesús. Amén. Nosotros nuestra relación con Dios no es una relación de obligación. Eso te lo pone la ley. La ley ponía este tipo de relación de obligaciones, que tú estabas obligado, porque el que hiciere estas cosas, dice, el que hiciere estas cosas vivirá. En el monte de Sión se establece una relación de amor con Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. Si por primera vez estás escuchando el mensaje del Evangelio, te invito a que hagas una oración para que Cristo pueda ser el Señor de tu vida. Repite conmigo: Señor Jesús, este día te agradezco por haber dado tu vida por mí a través de tu sacrificio, haber derramado tu sangre preciosa ahí en el Calvario para unirme a ti. Yo te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias por haber perdonado mis pecados. Gracias por tu presencia en mi corazón. Gracias porque ahora soy uno contigo. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana. Hay muchas iglesias cristianas. Dile: Señor, guíame a una iglesia cristiana donde yo pueda aprender de ti, te pueda conocer. Y el Señor lo va a hacer, hermano. Nuestro Dios está atento a tus peticiones, a las peticiones de tu corazón. Él te está escuchando. Amén. Si alguien, alguna persona necesita que oremos por su salud, voy a orar esta noche por tu salud. Alguien tiene ahí varices, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Ahora recibe esta sanidad, recibe lo que Jesús ha logrado por ti a través de su sacrificio. Él derramó su sangre preciosa para que por medio de esa sangre sea una realidad la sanidad en tu vida. Dilo: ahora lo recibo en el nombre de Jesús, recibo mi sanidad. Si alguien tiene úlceras, en el nombre de Jesús
Señor, echamos fuera de ese estómago el Helicobacter pylori. En el nombre de Jesús lo echo fuera y declaro sano, completamente sano ese estómago. Tienes problemas de visión, en el nombre de Jesús declaramos sanidad de sus ojos, Señor, en el nombre de Jesús declaro la sanidad de sus ojos. Problemas de ansiedad, problemas de depresión, en el nombre de Jesús echamos fuera, Señor, esa ansiedad, ese temor. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú les enseñes a que aprendan a confiar en ti. Hacemos esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. Nos estamos viendo el próximo domingo.